Listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, por tomarse ese tiempo de querer capacitarse un poco más en estos temas que estamos brindando a la Fundación Funday, que hacemos con mucho agrado de parte de Academia de Líderes Emprendedores, para generar una conciencia mayor y que entre todos podamos aprender. Como siempre digo, yo no soy un experto, simplemente soy un transmisor del conocimiento. Sé que aquí también nos acompañan muchos psicólogos y posiblemente al final, cuando participemos entre todos, me pueden ayudar con algunos conceptos que vamos a ver acá para complementar esta información. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos a compartir aquí mi pantalla. Y vamos a buscar aquí las diapositivas. Listo, permítanme, está un poquito lento. Bueno, como les decía, el tema va a ser el cuadrante de las emociones. Vamos a empezar con esto. Las emociones juegan un papel fundamental en nuestro día a día y determinan los resultados que tenemos en diferentes aspectos, como es el afectivo, el social, laboral, económico, espiritual, entre otros. También el tema de la salud. Debemos aprender a conocer y gestionar nuestras emociones para tener una mejor comunicación con nosotros mismos y nuestro entorno. También nos servirá para poder controlar los niveles de estrés o de ansiedad y poder ponernos en lugar de otros para poderlos ayudar o reconocer que posiblemente nosotros también podamos necesitar ayuda. Les recuerdo, por favor, silenciar los micrófonos cuando vayan ingresando. Listo, entonces, como les decía, mi nombre es Sergio Cortés, yo soy Life Coach, soy administrador de empresas, tengo el honor de haber creado una academia de líderes emprendedores junto con mi hermano y nos dedicamos a esta parte de capacitación en estos temas para apoyar a las empresas, a las personas en estas habilidades que muy poco se profundizan en las universidades o en otros colegios o entidades del sistema educativo tradicional. Para empezar a hablar de las emociones, debemos entender que muchas personas cuando se toca el tema de las emociones piensan que vienen del corazón, ¿no? Pues siempre relacionamos un tema emocional con el tema del corazón. Y lo que realmente debemos aprender es que parte de eso también, los estímulos se generan desde nuestro cerebro, pero muy pocas personas conocen que el cerebro humano está conformado por 3 cerebros que se han ido formando y evolucionando con el tiempo. Y quiero hablarles de esto. El primer cerebro que se formó fue el cerebro reptil, que es el cerebro, esa parte que reacciona por instinto, esa parte donde se alojan todas las funciones básicas del cuerpo, como por ejemplo respirar, por ejemplo los temores, el miedo, las reacciones. Esa parte es la que aloja el cerebro reptil. Después viene el cerebro límbico, que es la parte del cerebro que siente, la que almacena todas las emociones y la que almacena el conocimiento, o sea, el aprendizaje. Nosotros tenemos esa manera de aprender cuando le metemos emoción a algún tema que nos apasiona. Entonces debemos tener presente que el cerebro límbico cumple esta función. Y el tercer cerebro es el neocórtex, que es el cerebro pensante. Ese es el cerebro que que se ocupa de la parte lógica de las cosas. ¿Sí? Ese es el cerebro que analiza todo.
Entonces, nosotros pensamos la mayor parte del tiempo con el cerebro neocortes, que es el que toma finalmente las decisiones, pero combinamos ese con el límbico, que es el emocional, ¿no? El reptil aparece como, por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, ¿sí? Que nos hace reaccionar mirando para los lados, para estar seguro de que no nos pase nada, para estar seguro si nos toca correr o si que nos permita escapar de algún peligro. Esa es su función. Cuando el cerebro reptil se activa, desactiva todas las partes que no involucran algo que genere la supervivencia. Entonces, para eso sirve el cerebro reptil. Y ahora sí vamos a hablar de los cuadrantes. Entonces, el ser humano está formado por estos 4 cuadrantes: el físico, el intelectual, el emocional y el espiritual. Y todos se conectan en uno solo, ¿sí? Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos solamente en el cuadrante emocional, que es como el más importante, el que alberga todo el entorno para que podamos funcionar. ¿Y qué componen las emociones? Las emociones se componen de 4 cosas fundamentales, que es el componente fisiológico, el conductual y expresivo, el cognitivo y experiencial, y pues obviamente estos se encaminan en una condición bidireccional. Vamos a hablar del componente fisiológico, que es como cuando el cuerpo se prepara para protegerse de algún peligro inconscientemente. Comienzan a sudar las manos, se acelera el corazón o se prepara para luchar o huir de algún peligro. El componente conductual y expresivo se encarga de demostrarnos con nuestras facciones, digamos, cuando ponemos caras tristes, se nos nota que estamos tristes. Lo mismo cuando estamos enojados, cuando estamos alegres. Y todo esto es por la posición que genera, digamos, nuestro cuerpo, las expresiones faciales, el tono de la voz, cuando si estamos nerviosos, empezamos a titubear, el comportamiento que, que tenemos, digamos, en el que nos encontremos del estado emocional, es el que vamos a reflejar en nuestro físico. Y el componente cognitivo experiencial, que son las experiencias basadas en nuestros pensamientos, que van modelando nuestras emociones y por ende pues van a dar algunos resultados y viceversa, ¿no? O sea, la posición de nuestro cuerpo, la postura que tenemos o las facciones que hacemos con nuestra cara o la posición de nuestras manos también generan una serie de pensamientos y esto generan emociones y esto lo vamos a transmitir. Entonces, por eso hablamos de que el camino es bidireccional. La fisiología y la conducta pueden transformar los pensamientos y los pensamientos pueden transformar la fisiología y la conducta. Entonces debemos cuidar la parte de nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? Si pensamos constantemente cosas positivas, si pensamos cosas negativas, y cómo es la postura de nuestro cuerpo, ¿sí? Si cruzamos las manos, si de pronto temblamos mucho, si nos ponemos muy nerviosos, eso mismo vamos a transmitirle a nuestros pensamientos y esto se va a reflejar en el entorno físico. Entonces, por eso podemos también detectar a una persona cuando está triste, digamos, si le ha pasado un evento, digamos que se muera un familiar, por ejemplo, la persona automáticamente cambia sus facciones en su rostro, su postura se encuentra un poquito más baja o bajan los hombros, como se nota que están más débiles solamente con mirarlos. Puede que no nos digan nada,
en palabras, pero lo podemos notar simplemente por los gestos que hacen. O podemos detectar una persona que tiene un buen liderazgo porque siempre tiene una postura erguida, siempre habla con seguridad y con un tono de voz alto. Y lo mismo puede pasar con una persona alegre, enfadada, bueno, en fin. Y vamos a ver de qué se componen las emociones, ¿sí? Las competencias. Y para eso es importante saber que hay dos tipos de competencias. Una que es la competencia personal y la otra que es la competencia social. Vamos a ver aquí en las competencias personales que tienen que ver con uno mismo, cómo podemos irlas mejorando para poder aplicarlas en las competencias sociales. Lo primero que debemos hacer es tener conciencia de nosotros mismos, ¿sí? Tener conciencia de nuestras emociones, de la valoración adecuada que nos damos a nosotros mismos y la confianza que nos tengamos. De esto va a depender que tengamos una autorregulación. Y en la autorregulación dice que debemos tener un autocontrol. Si aprendemos a controlar y tenemos la conciencia de nuestras emociones, vamos a tener un autocontrol en nuestras acciones. Vamos a generar una confiabilidad, una integridad, adaptabilidad e innovación en el entorno, ¿verdad? Y la otra es la motivación. Debemos ser conscientes que la verdadera motivación empieza por cada uno de nosotros. Nadie más nos puede motivar de una forma efectiva que nosotros mismos. Y para ello debemos tener conciencia de la motivación de logro, pensar en algo que hayamos logrado, tener un compromiso a lo que queramos lograr en el futuro, demostrar una iniciativa a algo que nos impongan o digamos que queramos ser los mejores en nuestro trabajo. No esperar a que el jefe o la persona que esté a cargo, el líder que esté a cargo, nos diga qué hacer, sino nosotros tomar esa iniciativa y además aplicarle optimismo para que las cosas salgan de la mejor manera. Muchas veces nosotros cuando estamos en una postura de subordinación, o sea, que estamos al mando de alguien, decimos, no hago nada más de lo que no me ordenen, ¿sí? Pero esto debe cambiar totalmente una perspectiva de generar esa, esa idea de que debemos ser mejores, no porque otros nos estén viendo, sino porque nosotros mismos nos estamos viendo y que queremos dar lo mejor de nosotros mismos para que las cosas cada vez salgan mejor. Y por eso, digamos, cuando trabajamos en las competencias personales y aprendemos esas técnicas para nosotros mismos, se van a reflejar en el entorno social. Y esto va a generar una empatía, ¿sí? Que va a hacer que tengamos una comprensión de las demás personas, una orientación al servicio, a hacer mejor las cosas y a servir, dar sin esperar nada a cambio, aprovechar la diversidad y generar una conciencia política, una conciencia de unidad en grupo. Vamos también a ver que hay unas habilidades sociales que se pueden presentar cuando mejoramos todo esto y generamos esa empatía, que puede aparecer una influencia, ¿sí? Que podamos con nuestro ejemplo influenciar a otros para bien o para mal, dependiendo de los actos que tengamos. Generar una buena capacidad de comunicación, de liderazgo, catalización de un cambio, resolución de conflictos, colaboración y cooperación y habilidades de equipo. Por eso, digamos, poniéndolo en contexto con lo que está pasando en este momento del coronavirus, ¿sí? Se está hablando de que debemos tener precauciones con muchas cosas y estamos recibiendo información de aquí, de allá, en cadenas de WhatsApp, en páginas, en noticias, en redes sociales, pero si nosotros creamos una habilidad de liderazgo, podemos empezar a comunicar mejor y empezar a calmar a las personas
empezar a liderarlas mejor y que se vuelvan parte de ese cambio positivo, empezarles a enseñar cosas que las personas pueden ir haciendo para mejorar sus vidas, las vidas de sus familias y de todo su entorno. Porque muchas veces las personas se quejan no solamente porque no hayan oportunidades o porque no salgan a buscarlas, sino porque no tienen la información. Entonces, nuestra labor como comunicadores, si queremos ser buenos líderes también, es transmitir la información que vayamos aprendiendo. Y eso es nuestro objetivo hoy también, transmitir ese conocimiento que vamos adquiriendo constantemente porque le sirve a las personas que nos escuchen y también nos sirve a nosotros mismos para darnos cuenta en qué partes debemos mejorar y qué es lo que vamos a transmitirle también al mundo. Continuamos aquí con esta parte que es cuando tenemos 4 opciones en la vida, 4 posiciones en la vida, y muchos de nosotros vamos a pasar por ahí, por esas 4 posiciones. La primera es cuando uno dice yo estoy mal y tú estás bien, o sea, uno se devalúa, uno se quita valor y le da más valor a la otra persona y eso sucede mucho en entornos jerárquicos altos. Por ejemplo, una persona que está en una compañía y llega el gerente y la persona solamente tiene un cargo de en la bodega, por ejemplo, auxiliar de bodega, se siente menos que el gerente y acata todas las órdenes al punto de llegar a decir que no tiene voz ni voto, porque el que manda, manda, aunque mande mal. Entonces, si tiene una buena idea, no la da por miedo. Y esto es una emoción, ¿no? El miedo, generalizado, ¿por qué? Por un pensamiento. Entonces dice que los demás son mucho mejores que yo, ese pensamiento se lo lleva y dice, si alguien está equivocado, debo ser yo. Ese es el punto donde llega con esa posición, ese pensamiento. El segundo es yo estoy mal y tú estás mal. Son ese tipo de personas que no se ponen de acuerdo, que no hacen y tampoco dejan hacer porque piensan que nadie tiene la solución. Acá vemos en la gráfica que dice no tiene remedio. Vaya error que hemos cometido. Todo esto no hay quien lo solucione. Nada vale la pena. Entonces, son personas muy negativas, son personas que son muy catastróficas, que piensan que nada tiene solución o como dicen por ahí, que tienen un problema para cada solución. El tercero dice, yo estoy bien y tú estás mal. Son esas personas egocéntricas, son esas personas que dicen que si no es por ellos, las cosas no funcionan, que creen saber todo de cómo funciona una organización, de cómo funciona tal cosa, de que creen tener todas las soluciones, pero y no le dan crédito a nadie, solamente se lo dan ellos mismos. Y son ese tipo de personas que dicen que si no es por mí, el proyecto sería un desastre. Por favor, los micrófonos. Dice, si no es por mí, el proyecto sería un desastre. Gracias a mí hemos ganado a este cliente, ellos nunca lo habrían conseguido sin mí. Son ese tipo de personas que son muy individualistas y se quieren llevar todo el crédito, sabiendo que hay un equipo detrás que lo está dando todo para que las cosas funcionen. La cuarta posición es la posición colaborativa y esta es la que debería aplicarse en todo contexto. La de yo estoy bien y tú estás bien. Cuando las personas empiezan a trabajar en equipo, se comienza a construir un engranaje que empieza a generar una sinergia de posibilidades de crecimiento, porque cada uno de nosotros tenemos unas habilidades y unas herramientas diferentes que podemos manejar y ser expertos en ellas. Por ejemplo, hay personas que tienen la habilidad de hablar en público, otras que tienen la habilidad de edición de videos, otras de marketing digital,
otras personas que tienen habilidades para los deportes, en fin. Y si todas estas personas se unen, cada una identificando para qué son buenos, que eso lo vimos en la conferencia pasada del propósito de vida, si nos unimos identificando para qué somos buenos, podemos generar ese impacto global y de unión para un crecimiento exponencial en cualquier cosa que hagamos. Puede ser en nuestra familia, puede ser en el entorno laboral o el entorno social, pero siempre con esa mentalidad de trabajo en equipo. Entonces dice, mi propuesta es buena, pero en esta ocasión hay otras más acertadas. Juntos podemos hacer grandes cosas. Ese tipo de personas son las que debemos conseguir en nuestro entorno, en nuestro círculo de influencia, para que nos acompañen a lograr nuestros objetivos. Rodearnos de esas personas. Hay una frase que dice que somos el promedio de las personas que nos rodean, de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Entonces, pongámonos a mirar nuestro entorno, las personas con las que más compartimos cómo piensan la mayor parte del tiempo. Piensan positivo, piensan en generar soluciones o andan criticando, o se andan quejando de todo, no ven posibilidades, no ven soluciones en el entorno. Y esto debemos empezarlo a hacerlo consciente, llevarlo a nuestra parte consciente de nuestro neocórtex y tomar esa decisión de si me está sirviendo o no me está sirviendo, rodearme de estas personas en mi círculo de influencia, que es básicamente lo que nos va a hacer tomar las decisiones que tengamos que tomar, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver aquí que ya llegamos hasta el final de esta presentación. Cuéntenme si esta información fue de valor, cuéntenme si esta información fue de su agrado, si les llamó la atención, si aprendieron algo nuevo, si ya lo habían visto, personas que de pronto estudian psicología, que tienen un mayor conocimiento en esto, ¿cómo les pareció el tema? Cuéntenme si este tipo de información es válido para las personas que la puedan ver en el futuro y pues interactuemos. Cuéntenos ahí cómo les pareció, si tienen preguntas, si quieren saber algo más y cuéntenos qué tema les gustaría ver en la próxima presentación. Ya mi hermano está leyendo las preguntas que ustedes vayan dejando y ya me las va a confirmar. O si quieren abrir los micrófonos, levanten la mano y con gusto pues vamos a escucharlos para que podamos interactuar. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Diego dice, claro, es de mucho valor, tienes toda la razón respecto al relacionamiento con otras personas. El hecho de tener un grupo familiar sólido fortalece cada una de las áreas. Exacto, Diego. Me gusta mucho esto porque tiene que ver mucho con la familia también. Y es importante tener en cuenta que las emociones controlan todo nuestro entorno y si las aplicamos en familia, podemos hacer mejores cosas, grandes cosas. ¿Alguien más? Joana dice, me parece muy interesante este tema, estamos en contacto con muchas personas y es por esto que debemos aprender a manejar nuestras emociones. Así es, Joana. Y es muy importante no solamente tener ese conocimiento de aprender a manejar nuestras propias emociones, sino llevarle
conocimiento a otras personas que lo necesiten, compartirlo en casa con las personas más cercanas, porque muchas veces en temas como los que se están dando hoy en día, lo peor que se puede generar es una emoción de miedo, ¿sí? Y yo estoy estudiando ahorita con un neurocientífico que es mi mentor, y él dice que el miedo provoca más enfermedades y provoca que se acelere más el proceso de una condición maligna para que sea letal. Entonces debemos trabajar muchísimo en fortalecer todas nuestras emociones y todo nuestro sistema inmunológico que depende de ello también. Dice, ya, dice Jean Arias. Hola, buenas noches. Me llamó la atención eso último que dijiste de la influencia que tienen las personas que nos rodean en nuestra formación, de cómo veo, qué pienso y demás. Exacto, exacto. Todo lo que nos conecta con nuestro círculo de influencia debemos analizarlo constantemente, porque cómo se generan las emociones por una experiencia que tengamos nosotros y de la interpretación que le demos a esa experiencia que vivamos, ¿sí? Si nos rodeamos de personas que nos generen una experiencia de tristeza y le damos una interpretación muy triste a eso, nuestras vidas van a ser tristes, pero si en esa misma situación de tristeza, o sea, que nos traten mal, que nos insulten, nosotros mismos tenemos el poder de darle una interpretación positiva, esa experiencia va a ser que nos haga buscar una solución totalmente positiva. Entonces, vamos a leer las últimas dos. Ya me dice mi hermano que el tiempo se va a acabar. Entonces, con estas dos y acabamos. Dice aquí, Hyundai Colombia, nuestro estilo de liderazgo se evidencia de nuestras emociones. Así es, así es. Y eso me encantó también de la fundación, de Funday, de todos sus líderes, de todos ustedes que como voluntarios están ahí apoyando los procesos, porque se nota que son personas que quieren aprender y quieren generar esa sinergia, como lo vimos en la última imagen, en la parte de la competencia colaborativa. Y esa parte va a generar un engranaje que va a hacer que las cosas funcionen mucho mejor. Dice David Molina, somos energía y siempre debemos tener una buena sinergia. Así es, David. Muchísimas gracias por comentar. Dice AMD, buenas noches, no estoy en capacidad de opinar en el momento. Estoy pasando por un duelo por el fallecimiento de mi padre, pero ha sido una lucha tratar de fortalecer mis pensamientos emocionales. Así es, así es. Digamos, una pérdida de una persona es un proceso que se debe llevar, o sea, obviamente tiene que haber un duelo. En este momento les contamos que nosotros el año pasado perdimos dos familiares también, fue un proceso fuerte, pero cuando tú aprendes a manejar tus emociones, a gestionarlas, empiezas a buscarle la parte positiva. Piensa en los buenos momentos que pasaste con tu padre, que te generen recuerdos de alegría y no solamente esos recuerdos que te hagan poner triste, porque vas a generar un surco neuronal en tu cerebro que cada vez que pienses en tu padre se va a activar ese pensamiento y te va a hacer llorar. Entonces, mejor piensa en los momentos felices que pasaste con él y anclalos para que cuando pienses otra vez en él, siempre te salga una sonrisa de los momentos que compartiste con él. Dice Luz Dari, aunque como psicólogos conocemos el concepto de sentimiento, la manera como lo aborda es totalmente novedoso e interesante. Muchísimas gracias. Sí, de igual forma todos tenemos un aporte, consideramos que tenemos información, esta información no me la inventé yo ni nada, sino ahí está en los libros, está en el internet, en otros videos también los pueden encontrar, pueden comparar o pueden aprender cosas mejores, pero como lo hablamos en el video anterior de propósito de vida, es nuestra responsabilidad no solamente tener el conocimiento, sino comenzarlo a compartir con el mundo. Y digamos nosotros que ya tenemos ese conocimiento,
y ya conocemos este tipo de herramientas, por ejemplo, como Zoom, como YouTube, o WhatsApp o Instagram, poder compartir este tipo de información con otras personas. Así que los animo también que si no han empezado, digamos, un canal de YouTube o una página de Facebook o de Instagram, lo empiecen a hacer para que se den a conocer ustedes y empiecen a ayudar a muchas personas más que necesitan de ese conocimiento tan valioso que todos tenemos en este momento. Dice, sí, totalmente de acuerdo, muy gracias por el consejo. Dale, dale, con gusto. Jean Arias dice, es cierto lo que dices, la forma en que vivo una experiencia marcará mucho el impacto que tenga frente a una situación. Muchas gracias por la capacitación, es importante saber todo lo que conlleva el aspecto emocional que abarca las demás áreas de vida. Excelente, muchísimas gracias. Y cuéntenme si les interesa este tema, digamos, de empezar a crear sus marcas personales y empezarlas a trabajar. O sea, qué herramientas podemos utilizar de forma gratuita, cómo podemos empezar en este mundo para poder empezar a compartir valor y empezar a ayudar a otros, darnos a conocer a nosotros mismos, llevar ese conocimiento que tenemos todos para compartir y que nos pongan como un referente en esas áreas. Los sentimientos involucran un conjunto de condiciones, actitudes y creencias que efectivamente nos fortalecen e identifican como seres humanos. Así es, así es, así es, Luz Dari. Entonces, pues, no siendo más, muchísimas gracias. Cuéntenme si están de acuerdo que el próximo tema sea acerca de cómo generar impactos en redes sociales, si ya tienen de pronto redes sociales, si las utilizan de forma adecuada para llevar ese mensaje o solamente están compartiendo información personal. Debemos aprender a gestionar esas redes sociales. Las redes están cambiando de una forma acelerada y debemos aprender a gestionarlas de la mejor manera para poder conectar con nuestros clientes y diferenciar nuestra vida personal de nuestra vida empresarial. Entonces, sería ese el tema porque ya estoy viendo acá que les gusta para generar el tema de marca personal. Dice Keila, buenas noches. Pienso que tanto la gestión de las emociones y los pensamientos más frecuentes que tenemos determinan nuestras acciones y comportamiento. De igual forma, la influencia en nuestro contexto, como la mencionan. Por eso es importante tener una mentalidad de crecimiento. Muchas gracias por la presentación. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, gracias a la Fundación Funde y a Jenny por la invitación. Me alegra mucho que les haya encantado este tema. El próximo también les va a encantar porque ya están a la expectativa de generar sus propias marcas personales. Es algo que Jenny también me ha dicho que quiere lograr, que la fundación empiece a tener un renombre en muchos lugares para poder seguir ayudando a estas personas en condición de discapacidad cognitiva y generar ese servicio social que tanto necesita nuestro país y el mundo entero también, los países que más podamos impactar. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y les deseo una excelente noche. ¿Listo? Chao, chao. Muchas gracias.